Hola, ¿cómo estás? Soy el profe Fercho. Comenzamos. El tema que vamos a ver el día de hoy es la reproducción en las plantas. ¿Sabías que la flor Lacandonia eschimática es una planta microscópica endémica de México cuyas características es que sus órganos reproductores se encuentran en una posición diferente a la de otras plantas? También que los helechos se reproducen por medio de esporas que forman en los soros de las hojas. Y asimismo en los bosques de coníferas las semillas de los abetos se forman dentro de los conos, es decir, de las piñas. Y por último las plantas como la orquídea forman flores para su reproducción. Así es como se van reproduciendo algunas plantas. Las partes de la flor. El cáliz de la flor está formado por un grupo de estructuras llamadas sépalos. Los sépalos tienen forma de copa y sostienen y protegen el resto de la flor. La corola, formada por el grupo de pétalos, brinda protección a la estructura interna de la flor. Por sus colores y olores atraen a insectos como a las abejas y a las aves e incluso a los murciélagos. Veamos el órgano sexual masculino de la flor. El conjunto de estambres de una planta con flor constituye el órgano sexual masculino y se llama androceo. Los estambres tienen dos estructuras importantes, la antera y el filamento. Las anteras contienen el polen que vemos como polvo. Cada grano de polen contiene células, una de las cuales forma el tubo polínico para la reproducción de la planta. El filamento sostiene a la antera en lo alto para facilitar la dispersión del polen. Veamos ahora el órgano sexual femenino de la flor. El pistilo o gineceo es de una planta con flor. Está formado por tres estructuras. El estigma, que es una superficie con sustancia pegajosa que fija los granos de polen que ahí se depositan. El estilo, que es un tubo por el cual el ovario se comunica con el exterior. Y el ovario, que contiene las células sexuales femeninas llamadas óvulo. Veamos cómo se da la reproducción en las plantas. La fecundación ocurre en la flor. Algunas plantas se reproducen sexualmente, es decir, lo hacen por la unión de una célula masculina con otra femenina. He presentado aquí el estambre, que es la parte sexual masculina de la planta, y el estilo, que es la parte sexual femenina de la misma. Cuando el grano de polen hace contacto con el estigma, desde el polen se forma un tubo polínico que recorre el estilo hasta llegar al óvulo para fecundarlo. El óvulo fecundado se desarrolla como un embrión envuelto por un material protector y nutritivo que sería la semilla, ¿sí? Y el ovario crece y se transforma en lo que es un fruto. He puesto aquí una manzana partida para que veas cómo la semilla siempre se mantuvo ahí y el ovario se crece, se hincha y se convierte en lo que es toda la pulpa de la fruta. Así es como se da la reproducción en la planta con flor. ¿Qué es la polinización? Antes de que se produzca la fecundación, es necesario que el polen sea transportado de una antera al estigma. Cuando el polen queda adherido al estigma, se produce la fecundación. A este proceso se le llama polinización. Veamos esta animación de cómo se da la polinización por medio de los insectos. Vemos aquí que la abeja llega, toca la antera, llega al estigma, fecunda, ¿sí? Y después se retira. Ahí vimos cómo fue el proceso de la polinización. La acción del viento no sería suficiente para que este proceso se llevara a cabo. Existen muchas especies de insectos y otros animales que viajan de flor en flor para alimentarse del néctar, que es un líquido dulce que se encuentra en el interior de la flor. Veamos ahora qué es la reproducción asexual de las plantas. Es probable que hayas visto sembrar tallos que no tienen flor o fruto y que después crecen.
como la papa, como el jengibre y el plátano. Muchas plantas pueden reproducirse por medio de los tallos, hojas y raíces. En este tipo de reproducción no hay una unión de las células sexuales masculinas o femeninas de la flor. Por eso se le llama reproducción asexual y se dice que lo que salga de ellos será genéticamente idéntico. ¿Cómo ves? Muy fácil, ¿no?